Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en Radio Paz AM 810 WKMM San Juan de Puerto Rico. Este es su programa Encuentro con Cristo y los Hermanos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. El Movimiento de Cursillo de Cristiandad quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Me acompañan esta noche Jingo Bayou. Muy buenas noches, mis hermanos en Cristo y María. Grato saludarlos. Y también Pablo Rodríguez. Muy buenas noches a todos aquí en esta noche un poquito mojada. Muy buenas noches. Asimismo, vinimos aquí y sabemos que hay un bien bonito en la lluvia y un ambiente, ¿verdad? Pero por eso vamos a aprovechar hoy, ya que hay algunos que están inmersos en un tapón o aquellos que están en su casa tranquilito tomándose un buen café o un buen chocolate o comiendo. Buen provecho a todos, pero sí queremos compartir con ustedes sobre un tema que está, pero que muy actual, que es el sínodo de la sinodalidad. Y nosotros vamos a hablar un poquito y queremos dar como 4 claves de un documento que nos ayude y nos asiste para poder compartir con ustedes, porque se ha creado dentro de la misma, ¿verdad?, red, medios de comunicación, mucha información que no es correcta. Mucha información que lo que trata y promueve es la división dentro de la iglesia y unas sospechas y unas incertidumbres que hasta cierto punto han querido, ¿verdad?, visualizar como que la iglesia ahora va a haber algo de un cisma de la iglesia, que se separa, va a haber un conflicto de división dentro de la iglesia, aquellos que son con una mentalidad, ¿verdad?, por decirlo así, como diríamos, de ruptura. De que no continúe, que se separa, que se rompe la doctrina de la iglesia en los que favorecen una cosa o la otra y no es correcto, y queremos por lo menos dar un poquito de información aquí que nos ayuden primero, a saber que la iglesia nadie la puede destruir. Jesucristo mismo lo dice, y como lo dice Dios, no va a prevalecer ni nada. ¿Podrán fastidiar? Sí, bueno, sí, bastante que ha fastidiado a través de 2000 y pico de años, porque sabemos que los hijos de la iglesia son hombres imperfectos, pero estamos llamados a acompañar y a hacer visible a Jesucristo. En Cursillo entendimos eso muy bien. Pero quisiéramos hablar un poquito en contexto que desde el año 2021 se está desarrollando lo que por iniciativa del Papa ha querido promover, que es los sínodos. Es lo que se acostumbra a hacer, ¿verdad? Donde una reunión de obispos y muchas veces con el Papa se reúnen para atender cosas, retos y cómo responder a enfrentamientos de lo que está pasando en el mundo actual. Así que eso no es nada, ¿verdad?, novedoso. Es lo que siempre ha hecho la iglesia, atender situaciones que se han resuelto en grandes concilios o en sínodos pequeños que se han hecho en diferentes partes del mundo o en áreas del mundo y en diferentes épocas. Pero entonces, el sínodo es de obispos. Los obispos son los maestros, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Pero fíjense, desde el Concilio Vaticano II, un santo de la iglesia, Pablo VI, él quiso incorporar de que para poder enfrentar las cosas de la iglesia y en el mundo, ¿verdad?, que tiene esa custodia de la verdad revelada en Jesucristo, la custodia está en mano y sostenida por el magisterio de la iglesia para la salvación de las almas, pues también tiene que responder a lo que está en el mundo de hoy, ¿ves? Y entonces, pues el Papa Francisco, sabiendo que eso lo había dicho Pablo VI, y todos lo han hecho, porque han hecho sínodo cuando estaba Juan Pablo II, cuando estaba Benedicto, y ahora con Papa Francisco, pero él quería asegurarse de hacer un sínodo, pero para atender cómo se debe de caminar en la iglesia de ahora en adelante para todos los demás sínodos que se van a hacer. Así que es un sínodo de los sínodos. Por eso se llaman sínodo de la sinodalidad, porque es la modalidad de acompañar, de caminar juntos y atender aquello que la iglesia tiene que enfrentar y afrontar. Entonces, es bien importante porque la iglesia está para el servicio de la salvación de las almas. Pues entonces lo que se propone es que involucre a todo el mundo,
y que le escuchemos, ¿verdad? Escuchar activamente, ese es el resumen bien aéreo y después vamos en detalle, las necesidades del pueblo a quien sirve la iglesia. Y eso nos incluye a todos los que estamos aquí, a todos los que están en todo el planeta. Así que, como ya se los adelanté, el sínodo significa caminar juntos, una palabra griega, pero significa eso, caminar juntos y unirse al pueblo de Dios, ¿verdad? Y plenamente, todos, más plenamente, porque involucra a todos. Y de ahí es el primer paso que queremos hablar hoy para disipar dudas, disipar teorías de conspiración que más que nada lo que traen es mucha angustia y mucho dolor, porque se da hasta en el núcleo de la familia personas que creen una cosa o la otra, o creen que el Papa Francisco se ha vuelto, ¿verdad? Un revolucionario que lo que quiere es destruir la iglesia. Así que se lo digo porque lo he visto a través de todo lo que está en las redes sociales, porque desinforman lo que por buena iniciativa la iglesia quiere hacer por el bien de toda la humanidad. Así que los dejo a Jingo y a Pablo que nos ayuden en lo que queremos continuar. O sea que la autoridad de la iglesia, aquí el sínodo no está decidiendo nada en absoluto, es un escuchar activo, y no se le da autoridad para hacer ningún tipo de decisiones. Sí se reúnen y se le da participación a todos, porque quiere escuchar a todos, es un escuchar activo. Por eso, aunque es el sínodo de los obispos, hay un total de 464 participantes y 54 son mujeres, que obviamente no son obispos, ¿no? Hay mujeres religiosas y hay laicas, y de los 464 participantes, 365 tienen voz y voto. De hecho, la presidencia tiene 9 miembros, y entre ellos hay una religiosa mexicana y una religiosa japonesa. También hay 57 expertos y facilitadores con voz pero sin voto. O sea que ha sido entre ellos 21 mujeres. No podemos incluir, queremos escuchar a todos, ¿no?, en la iglesia, todos los puntos de vista, todas las propuestas y debatirlas. Y ellos no van a tomar decisiones para cambio, porque la verdad es una única. Y no se puede salir del lineamiento moral de los mandamientos de una sola verdad, que es lo que hay, sino dejarse guiar por el Espíritu y entre todos poder llegar mejor a esa verdad. Pero para eso tenemos que escucharnos a todos, los que podamos representarnos allí, porque hay como 1.500 millones de católicos, no podemos estar todos allí, ¿verdad? Así que el Papa escoge unos y las diócesis escogen a otros, y hay cierto número de obispos de todos los puntos de vista. Los hay más conservadores, los hay más, entre comillas, liberales, hay de todo tipo de personas, todo tipo de ideas, y a todos se les va a escuchar. Y se va a hacer un resumen, y eso se va a llevar a votación. Si están de acuerdo con ese resumen, se van a hacer luego enmiendas, y eso pasa donde el Papa, y es un proyecto que sigue el año que viene, no es algo que se va a terminar este año, sino que termina en el 2024. Y sería algo consultivo, ¿verdad? Todos los sínodos son consultivos. Se le consulta, a ver cómo le metemos caña a esto, y no tiene la autoridad, ¿verdad? Buen punto de Pablo, la autoridad de cambiar nada, porque es consultivo, es una consulta. El Papa le consulta a este grupo de obispos que le ayuden a preguntarle a otros y escuchar, y de eso, ¿qué se propone? Ahí es donde está la gran diferencia y el disipar un poquito en lo que la gente cree que es que van ahora a hacer un sinnúmero de cambios porque tienen autoridad fulano y mengano. Acuérdense que, déjame aclarar esto, que ese punto no nos pase por encima. El sínodo de obispos, para uno ser obispo, tiene que ser sacerdote, diácono, es decir, tiene que ser ordenados. Y la ordenación dentro de la iglesia, que está dividido en la jerarquía de los que eran ordenados y los que son laicos, y dentro de los laicos religiosos y seglares,
todos los que son ordenados, todos son hombres. Así que imagínense, tenemos la novedad, ¿verdad?, de los números que trajo Pablo, de que hay una actividad en un sínodo, que se acostumbraba a ser un sínodo de obispos, y por tanto un sínodo de hombres, donde hoy en día participan un sinnúmero de personas. Bueno, la que él mencionó, que eran dos religiosas, una de Japón y otra de México, ¿verdad?, de tú a tú con otros obispos. O sea, que es algo que en la práctica no lo habíamos visto, pero no porque no lo hayamos visto es algo malo, sino pues porque es diferente. Pero es consultivo, ¿viste? Carlos, y es la primera vez que votan mujeres en un sínodo. Correcto, porque era de hombres, de obispos. Sí, los obispos son hombres, anteriormente. no hay ninguno. Así que la participación de la mujer se está extendiendo mucho, se le escucha, se quiere escuchar. Yeah. Y es como en otros sitios, o sea, ha habido sínodos de la juventud y no quiere decir que solamente participan en juventud. Ha habido también padres que han participado con los jóvenes en esos sínodos. O sea que se quiere dar participación de todos en este sínodo de la sinodalidad. Muy bien. Fíjate, y si vamos a pensar, Pablo y Juan Carlos, que estuve pues hablando con Juan Carlos antes de comenzar el programa, que hay una inclusividad, ¿verdad?, de diferentes personas, pero no podemos pensar de que esto se trate como si fuera un partido político. Correcto. Y decir que esto pues esto no es una democracia lo que está ocurriendo en la iglesia. La iglesia no es un partido político y no es democrático, porque cuando tú hablas de algo democrático, que tú recoges unas diferentes opiniones, ¿verdad? Sí. Por aquí lo que la iglesia está siempre acentuando, que es custodio de la verdad revelada por Jesucristo. Seguro. Y los obispos, que son maestros y custodios de esa verdad, tienen que seguir esa continuidad. Así que no es tan solo, no es que vayan a pensar de que no está incluyendo unos grupos y otros no, en la cuestión del sínodo, porque esto no se puede manejar como si fuera un partido político. Correcto. Que sea algo inclusive, donde están todos, no. Porque lo único importante y lo único primordial en esto es la verdad revelada por Cristo. Y eso es lo que va a llevar a dar la continuidad para que entonces se esté hablando siempre de lo mismo, pero que sirviendo y buscando escuchar a esos a los que la iglesia sirve y le llega. A un nivel mucho más pequeño, ¿no?, y más informal está la familia, ¿no? Vamos a reunirnos en familia para discutir X o Y asunto importante, ¿no? Quizás mudarnos a otro país. Es un sínodo familiar. Un sínodo familiar. Claro, o sea, eso ocurre cada vez. Se habla, se escucha a todo el mundo, se subsanan inquietudes y se da seguridad en X y Y aspectos. Pero no quiere decir que vamos a cambiar la familia, que vamos a cambiar de familia. Sí, eso se mantiene. Que desautorizan al Papa. ¿Verdad? Sí, no, o le cambiaron la posición de la madre. No, el padre y la madre, los padres son los que deciden, al fin y al cabo, Sí. O sea que, Sí. y ahí está la autoridad petrina, ¿no?, que desciende de Pedro. Directamente todos los papas, hasta el Papa Francisco en este caso, y la autoridad la tiene la iglesia, es la que es la custodia de la verdad que ya está revelada, es una verdad completa, que no hay verdad que quede por revelar. Pues vamos a calibrar eso. La autoridad es Jesucristo. Y Jesucristo seguro. la manda, la delega, Claro. que Seguro. los custodios de la autoridad suprema, que es Jesucristo, se la otorga a la iglesia. Sí. Visiblemente es el Papa Francisco hoy en día, y por eso sabemos que es la iglesia verdadera de Jesucristo por la tradición petrina, como le dice Pablo, y eso está muy bien dicho, porque eso es lo que nos distingue de cualquier otro de los que dicen ser cristianos, ¿verdad? Porque la iglesia verdadera se da en la sucesión apostólica. Muy bien Entonces, dicho, Juan Carlos, seguro que sí. entonces por eso, lo que se plantea aquí, que si la autoridad es así, obviamente el mandato de Cristo, el custodio de la verdad, son los obispos en unión con el Papa. Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque no es la opinión de un obispo, no es la opinión de un Papa, no, es la custodia de quien tiene la autoridad, que es Jesucristo.
que pueden escuchar y consultivamente, pero eso es lo que ha hecho la iglesia de siempre, por eso han hecho tremendos concilios. El más reciente fue el Concilio Vaticano II, cuando yo apenas había nacido, pero se constituyó una vez yo nací, ¿verdad? Pero el punto es que eso nos dirige, nos acomoda para enfrentarnos a los retos de una venida. Gracias al Señor Dios del universo, ¿verdad? En aquella época se estaba cosechando en el mundo lo que hemos recogido los frutos hoy en día. La revolución sexual, el anticonceptivo que se da en la época de los 60, pero también se dio el preparar la iglesia para afrontar una cosa que nunca en la historia de la humanidad se habían enfrentado, es separar las relaciones, ¿verdad? Lo que tener la reproducción del matrimonio. Porque la gente, ¿verdad? En aquella época, hoy en día se nos ríe en la cara, pero el poder separar, que el tener relaciones sexuales tenía una consecuencia con el sistema reproductivo, porque puedan tener niños. Una vez inventaron las pastillas anticonceptivas, inmediatamente se dividió lo que es reproducción de las relaciones sexuales y el gozar y a las penas olvidar, ¿verdad? Como dice Jingo. Así que esto no debe resultar sorpresivo, pues para nadie es un secreto. El hecho, ¿verdad?, de que siempre hay espacio para mejorar. Claro. Siempre hay espacio para mejorar en nuestra iglesia, ¿verdad? Sí. Siempre teniendo en cuenta, ¿verdad?, de que todo ser humano, pues no es un ser perfecto, ¿verdad? Pero sí, como dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, sí es perfectible. Eso me encantó leer eso. O sea, que en otras palabras, indudablemente, podemos ir mejorando y perfeccionando a ese ser humano, ¿verdad?, para que esté bien atento a lo que es la enseñanza de la iglesia, para que sepa que esa enseñanza pues la puede poner en práctica en todo momento y que tiene un respaldo, tiene una garantía, ¿verdad? Como decimos en Curso de Cristiandad, tenemos una garantía, sabemos de quién nos fiamos, ¿verdad? Esa es la divisa fuerte, que es siempre contar con Jesucristo. Así que lo importante es que juntos pues podemos más. Unidos, ¿verdad? Unidos en ese bien común, pues esos obispos podrán escuchar, ¿verdad? Esto que estamos pues muchas veces con dudas y se estamos transmitiéndolo a nuestros representantes, ¿verdad? Para que atiendan esas dudas que está pasando en el mundo. Que estamos aquí presentes. Dice que a pesar de que tenemos una verdad, progresamos en la comprensión de esa verdad. Maduramos según maduramos en la fe. Dice San Juan Pablo II que nuestra comprensión de esa revelación es también progresiva. Dice que para eso esa verdad revelada debe ser estudiada por los teólogos que nos ayudan a mejorar nuestra comprensión de esa verdad. O sea que evolucionamos en la comprensión, porque nosotros somos, como ya dijo Jingo, seres no perfectos en absoluto. Ajá. Y somos muy limitados en muchas áreas, y mientras más tiempo pasa y más discutimos las cosas y más estamos juntos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, según dice Jesús, si hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, en medio de ustedes. Así que por eso la sinodalidad es de unirnos todos para presentar nuestras inquietudes y nuestras ideas, y que no sea algo que sencillamente se obvia, sino que todos están siendo escuchados y se va a ver a qué llegamos en una dirección del Espíritu Santo. Sí, pero que tengan claro, ¿verdad?, que el pueblo de Dios que nos escucha, ¿verdad?, a través de la emisora y las redes sociales, ¿verdad?, sí, que estén claros que en este sínodo no se va a cambiar los 10 mandamientos. Correcto. Tranquilo, sí, eso no se va a cambiar. Como tampoco se va a cambiar lo que significa la imagen del hombre y la mujer, ¿verdad? Y cómo debemos reflejarnos ambos ¿verdad?, al frente de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar claros, ¿sabes? No se va a cambiar esas cosas del catecismo, ¿verdad?, que hemos sido nacidos, nos hemos criando, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que están revelándose en este mundo,
¿verdad? Que necesitamos atenderlo. ¿Para qué? Para tener las herramientas correctas, ¿verdad? Y todos, unidos a todos, que todos estamos llamados a la santidad, ¿verdad? Pues podamos llegar juntos, ¿verdad? A ese plano universal, a esa santidad a la cual todos estamos llamados. Hay una frase aquí que me gusta mucho y dice: el sínodo es el camino que Dios ha escogido para que la iglesia extienda su amor hacia todos sus hijos, sí, por los que dio la vida Jesucristo en la cruz. Eso es hermoso, porque eso es lo que nosotros debemos estar pendientes, ¿verdad? Que es el amor por lo cual Jesucristo mismo ha querido revelar al hombre mismo. San Juan Pablo II se lo explicaba, ¿verdad? O lo comentábamos antes del programa. San Juan Pablo II se dedicó en todo su papado en dar a conocer que al hombre ha sido revelado, al hombre mismo, en Jesucristo. Y que Jesucristo, ¿verdad? Es el reflejo de Dios y nos invita a nosotros a ser reflejo de Él. Porque Jesucristo se hizo verdaderamente hombre. Es verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre. Y descubrió, develó, da a conocer quién realmente somos nosotros. Y lo capaz que por la ayuda de la gracia nos hace verdaderamente libres, nos hace verdaderamente hijos de Dios, amando, por lo cual Jesucristo tuvo que entregar su vida por todos. No solamente por los católicos o por solamente los que están bautizados, sino por toda la humanidad. El Emanuel, cuando celebramos la Navidad, ¿verdad? Decimos el Emanuel, porque es Dios entre nosotros. ¿Cuánta discordia, cuánto dolor hay hoy en día? Abrimos las redes sociales o el periódico y vemos esos enfrentamientos de dos pueblos que son primos, los judíos y los musulmanes, aquellos que también están allá en Ucrania, que no hablan. Y peor aún, algo muy cercano a nosotros, que es en Haití, que hay conflictos que están tan en la nariz de nosotros, que están pasando por unas situaciones terribles. Entonces, eso es lo que tiene que responder la iglesia, y es escuchar. A escuchar a aquellos por los cuales Dios entregó su vida. Pero estamos todos llamados a la santidad. Y San Juan Pablo II también dijo que el camino hacia dicha santidad es único para cada ser humano, que Dios no nos hizo en masa, o sea, no es una producción en masa, así, no es un solo molde para todo el mundo, sino que nos creó a cada uno por separado, pensando en cada detalle con el que permitió que vivamos. Y dice que el punto de esto y del sínodo es ayudar a cada individuo que pueda comprender las exigencias particulares de su camino a la santidad, que Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. Es una relación de tú a tú, y en ese sentido podemos unirnos como pueblo de Dios para ayudarnos mutuamente en el descubrimiento de nuestro camino particular. Así podemos comprender la urgencia y la necesidad del sínodo, más aún de la sinodalidad de la Iglesia. Y no hay que temer, hay que confiar, porque como Jesús dijo, no teman, que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y el poder del infierno no prevalecerá contra la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Solo debemos tener fe, confianza también. Que esto va a resultar según nos dejemos llevar por el Espíritu Santo y la buena voluntad. He estado escuchando a participantes del sínodo y le dicen, pero cuando tal persona que cree en tal cosa dice tal cosa y tal cosa, pues él explica que todos escuchan con caridad, que todos están receptivos a oír lo que las personas tienen que decir. Los ven como otros seres humanos, como otros bautizados, como otros miembros de otras criaturas de Dios, y que pueden estar equivocados en sus ideas y lo que sea, pero todos están siendo escuchados. Y la verdad es una, y no debemos temer escuchar a los demás y escuchar ideas diferentes, porque eso no quiere decir que se va a cambiar lo primordial de la iglesia, lo que está según el Evangelio. Así que nos podemos escuchar a todos. Así que Cristo camina con su esposa la iglesia y la cuida de forma segura y certera. Nosotros somos instrumentos del Señor, ¿verdad? Y nos nutrimos
y nutrimos a la iglesia. Esto hace recaer cierta responsabilidad sobre el impacto que nuestras vidas, ¿verdad?, individuales, cada uno de nosotros, ¿verdad?, que tiene y hace mella en la sociedad. Y esto hace muy necesario este camino sinodal, ¿verdad?, donde vamos a estar caminando juntos, ¿verdad? Es precisamente para que sepamos entender el mejor camino que Dios quiere para nosotros, que Jesucristo quiere para nosotros, que nos ha trazado desde que nos eligió, ¿verdad?, de que nos eligió desde el seno materno, nos tiene ese camino ya trazado. Y lo que estamos logrando con esta sinodalidad es que sepamos, ¿verdad?, que la iglesia camina junto con nosotros, camina junto de la mano. Así que lo importante es que si decimos tener fe en Dios, pues tenemos que tener también fe en nuestra iglesia, tenemos que tener fe en nuestros obispos, tenemos que tener fe en nuestros sacerdotes, en nuestro papa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que juntos podamos caminar hacia esa salvación que todos queremos, definitivamente. Y como sabemos que la iglesia, ¿verdad?, camina porque Jesucristo es el que la dirige, el Espíritu Santo es la que inspira, pero lo hemos repetido muchas veces aquí, que lo guía el Espíritu Santo. Aquellos que están en posiciones de decidir, aquellos que están en posiciones de custodiar, lo que le pedimos y oramos, ¿verdad?, por la iglesia, que lo hacemos en todas las misas. Rezar por el Papa, rezar por los obispos, rezar por todo. ¿Para qué? Para que respondan con generosidad, que cumplan lo que el Espíritu Santo le está suscitando en ellos para poder llevar a cabo, ¿verdad? Y eso es lo que hay que rezar. Dejarse inspirar y escuchar al Espíritu Santo, obedecerle al Espíritu Santo. Eso es lo que queremos resumir, y por eso el Espíritu Santo, que sopló un día en el año 1948 y llegó a la tierra aquí en Puerto Rico en 1971, que próximamente en noviembre van a celebrar, ¿cuánto? 62 años. 62 años. No es poca cosa. Un añito más que yo. No es poca cosa. Así que inspirado por el Espíritu Santo y obedeciendo lo que pidió el Espíritu Santo, continuamos haciendo cursillos, ¿verdad, Jingo? Tenemos cursillos sí, mañana. Pues precisamente, y gracias al Señor, ¿verdad?, que tenemos cursillo en el día de mañana jueves, día 26 hasta el domingo 29 de este mes, donde va a estar nuestra hermanita María Colón como rectora, cursillo para damas. Luego de eso, entramos entonces en el mes de noviembre, del cursillo del 9 al 12 de noviembre, cursillo para caballeros, con nuestro rector Wilber de la Paz. Buen momento para que esos hermanos, ¿verdad?, se encuentren con ese Señor Jesucristo y, ¿verdad?, y tengan ese cambio de vida, ese nuevo modo de vida, y sean pues partícipes y en camino de la conversión para tener su salvación. Y por eso nosotros los invitamos a todos ustedes y para que oremos mucho por todas las cosas que están pasando alrededor del mundo y lo que implica en nosotros la sinodalidad. Nosotros acompañamos, ser instrumentos del Señor, como decía Jingo ahorita. Sí, pues uno de los instrumentos es Cursillo de Cristiandad. Y por eso nosotros decimos con mucha humildad, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Dios nos los bendiga a todos. Buenas noches, Buenas hermanos. noches.